Hola, muy bienvenidos a esta presentación. Gracias por la invitación por parte del grupo de educadores de Google de Colonia del Sacramento, Uruguay, a celebrar junto a ustedes su segundo aniversario. Soy la profetina Cristina Velázquez y les hablo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. La propuesta para este encuentro es descubrir cómo Google está trabajando en diferentes iniciativas y con nuevas funcionalidades vinculadas a la inteligencia artificial y, como lo dice la diapositiva, con esta impronta de dar forma al futuro de la tecnología. Vamos a hablar de qué es y qué no es la inteligencia artificial, algunos conceptos vinculados a la inteligencia artificial y la educación, qué es el aprendizaje automático, ahí vamos a poner el foco, y qué es Labs de Google. De eso nos vamos a ocupar en este encuentro. Bueno, comencemos. La pregunta es, ¿hay una definición exacta de inteligencia artificial? Y sucede que en las últimas décadas ha habido una serie de cambios en la forma en que concebimos la informática. Y con respecto a la inteligencia artificial, ni siquiera los investigadores que se dedican a ella tienen una definición exacta. Y esto se debe a que este campo se va redefiniendo constantemente a medida que ciertos temas se clasifican como ajenos a la inteligencia artificial y surgen otros nuevos conceptos. Un viejo chiste informático define a la inteligencia artificial como esas cosas guays o wow que las computadoras no pueden hacer. Y hace 50 años, por ejemplo, se consideraba que los métodos automáticos de búsqueda de información o de planificación pertenecían al ámbito de la inteligencia artificial y, sin embargo, hoy en día esos métodos los aprende un estudiante de informática. Y se está avanzando tanto en la comprensión de determinado tipo de métodos vinculados a la gestión de la información que hoy vinculados a la inteligencia artificial. Sin embargo, es muy probable que muy pronto se transfieran a otros ámbitos, como por ejemplo la estadística o la probabilidad. Sucede que hasta hace poco no teníamos computadoras lo suficientemente rápidas, poderosas, ni tampoco había bases de datos tan grandes como las que existen hoy. La inteligencia artificial nos rodea, nos envuelve, ya la estamos usando todos y la verdad es que nos sentimos muy cómodos con ella, a veces hasta sin saber que la estamos utilizando. Y cosas que hoy en día nosotros consideramos como rutinarias, eh, hace, no sé, 30 años aproximadamente, eran cosas extraordinarias y eran ejemplos de inteligencia artificial. Tal vez para obtener una definición de inteligencia artificial que sea más apropiada que esto de que es aquello que las computadoras todavía no pueden hacer, tenemos que relacionar dos propiedades que están vinculadas a las características de la inteligencia artificial. La autonomía, que es la capacidad para ejecutar tareas en situaciones complejas
sin la dirección constante del usuario. Y la otra propiedad es la adaptabilidad, ¿m? Que es la capacidad de mejorar cómo se ejecutan las tareas, pero, y ahí va el punto más importante, aprendiendo de la experiencia. Veamos qué es y qué no es la inteligencia artificial. No podemos hablar de la inteligencia artificial o de una inteligencia artificial, porque en realidad son muchas las tecnologías que tienen características comunes. Por ejemplo, es fácil que nosotros podamos comprender que la inteligencia no es una dimensión única. No sé, como por ejemplo la temperatura. Yo puedo comparar una temperatura con otra, la temperatura de hoy con la temperatura de ayer, o la temperatura que hace en un determinado lugar con la temperatura de otro lugar, y decir cuál es mayor, cuál es menor. Pero en el contexto de la inteligencia artificial, no se pueden comparar distintos sistemas con diferentes capacidades para resolver un problema, porque puede ser que algo sea bueno para resolver un tipo de problema, pero no para resolver otro, ¿m? Entonces, la clasificación entre lo que es y lo que no es inteligencia artificial a veces no es clara. Y tal vez en algunas situaciones particulares tiene más sentido decir cuánto de inteligencia artificial tiene algo, tiene un sistema, o un método, y no decir eso no es inteligencia artificial. Estamos acostumbrados a hacer cosas como poner nuestra huella en un dispositivo móvil o desbloquearlo con el reconocimiento facial o escuchar música o ver películas en base a nuestros intereses, ¿sí? Que las plataformas nos recomienden qué podemos ver, ¿no? O permanentemente la publicidad que recibimos está adaptada realmente a nuestras necesidades o, no sé, podemos traducir un texto a cualquier idioma. Y cuando, hablamos en general de ciertas, características generales, pensando en la tecnología en sí, tomé esto de, Lo inevitable de, Kevin Kelly, que él habla de 12 fuerzas tecnológicas que son las que van a dar forma al porvenir. Y que cada uno de nosotros va a terminar decidiendo cómo, vamos a aprovechar esas tendencias que son, inevitables y que van a estar llegando a nuestras vidas si todavía no lo han hecho. Yo tomé simplemente 4 de esas 12 que considero que son importantes y sobre todo para analizarlas en este contexto del encuentro de hoy, y dejé para lo último esta que recuadré y que considero importante, y una vez más en este contexto, que es conocer, y dice que no hay una tendencia más relevante que la que se basa en la inteligencia artificial, sobre todo si esta es cada vez más barata, poderosa y ubicua. Esto es lo que nos dice Kevin Kelly. Y sucede, ¿no?, que todo el tiempo estamos usando la inteligencia artificial en nuestro día a día, y acá en la imagen que tomé de un artículo de Fundación Bofill del año pasado, simplemente menciona algunos de esos, de esas ramas, por llamarlo de alguna manera, en donde utilizamos a diario la inteligencia artificial. Ahora a continuación y de forma muy breve me interesa, hablar sobre la interacción de la inteligencia artificial y la educación, que tiene un largo recorrido,
Y esto de que la aplicación de la inteligencia artificial en los entornos educativos tiene sentido desde esta afirmación, ¿no? Que si la inteligencia artificial y la inteligencia humana trabajan juntas, son más fuertes que cualquiera de las dos trabajando por separado. Y con respecto a qué tenemos que tener en cuenta como educadores para utilizar una determinada tecnología que integre la inteligencia artificial en nuestras prácticas. Y UNICEF nos propone preguntarnos si eso que vamos a utilizar, que tiene inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta para integrarla? Tenemos que ver si se cumplen estos 9 puntos que fundamentalmente tienen en cuenta los derechos de nuestros estudiantes, ¿sí? Los derechos fundamentales de los niños. Veamos a continuación, para ir cerrando la charla, en qué consiste el aprendizaje automático. Y esto tiene que ver con que, aparte de la inteligencia artificial, hay otros campos diferentes que están muy vinculados, que están vinculados estrechamente con la inteligencia artificial y que conviene de conocer, pero uno de ellos, y tal vez sea uno de los más importantes que debemos destacar, es el aprendizaje automático, que es un subcampo de la inteligencia artificial y que permite obtener soluciones que sean adaptables. Una definición concisa podría ser la siguiente. Se trata de sistemas que van mejorando la manera en que ejecutan una determinada tarea. En la medida que se van acumulando experiencias o van acumulando datos. Está reconocido también como Machine Learning en inglés y está centrado en el desarrollo de algoritmos y de modelos que le permiten a las computadoras aprender de los datos y manejar su propio rendimiento en determinadas tareas, intentando mejorarlas, o sea, y sin estar programadas previamente. O sea, que puede crear sistemas que aprendan y se adapten a través de la propia experiencia, ¿no? En lugar de depender únicamente de lo que es la programación tradicional como la conocemos hasta ahora. Y analizan datos, buscan patrones, buscan relaciones para poder establecer predicciones o, lo que es más importante, tomar decisiones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Masha Gupta es una investigadora de Google en el campo del aprendizaje automático y participó de una entrevista en la que respondió una serie de preguntas vinculadas al aprendizaje automático. Y toma un conjunto de ejemplos, ¿sí? Para que podamos ver cómo se descubren ciertos patrones y se utilizan para hacer predicciones en nuevos ejemplos. Una de las cosas que nos sugiere analizar tiene que ver con algo que es familiar para nosotros y que tiene que ver con las recomendaciones de películas, por ejemplo, de una plataforma, ¿no? Y nos dice, o sea, prestar atención, analizar que en realidad lo que el sistema hace es ver lo que, no sé, 1.000 millones de personas nos dicen cuáles son, por ejemplo, sus 10 películas favoritas. ¿Sí? Y ese conjunto de ejemplos es suficiente para que el sistema pueda descubrir qué tienen en común en determinado grupo de personas, ¿no? Entonces, elabora ciertos patrones que, con esos ejemplos que ha recibido, y por ahí puede llevar no sé, a una conclusión que pueda hacer que a las personas a las que le gustan
las películas de suspenso, las películas de terror o los thrillers, no le gustan las películas románticas, por ejemplo. Pero sin embargo, suelen ver películas de los mismos actores. ¿Mm? Es decir, si vio una película de terror con un determinado actor, puede ver otra, ¿sí? Con otra categorización que por ahí es una comedia romántica y trabaja ese mismo actor. Otro ejemplo que nos cuenta ella para visualizar cómo aprenden esos sistemas tan complejos y que a veces son difíciles de explicar con palabras, nos sugiere atender al ejemplo de Google Fotos, ¿no? Que permite buscar fotos de determinado tema. Por ejemplo, no sé, imágenes en donde aparezcan perros, nos dice ella. Entonces, nos cuenta cómo lo hace Google. Entonces, lo que hace es buscar un conjunto en la web de imágenes con la etiqueta perro, también busca un conjunto con la palabra gato y con otros conjuntos, es decir, millones de etiquetas diferentes asociadas a las fotografías. Y el ordenador o la computadora lo que hace es buscar patrones, que tengan que ver con colores, y ese tipo de patrones de píxeles, por ejemplo, de colores, lo que hace a veces es ayudarlo a determinar si esa imagen es un perro o es un gato. Y hace una estimación, digamos, ¿no? Sobre esos patrones. Y si, bueno, si no es la respuesta correcta, ¿sí? No encajan esos patrones que ha determinado correctamente, lo que trata de hacer es realizar ajustes hasta que efectivamente llegue a, o sea, el proceso se va a estar repitiendo 1.000 millones de veces, examina un ejemplo, si no es correcto el patrón, lo va cambiando todo el tiempo hasta mejorar el resultado. Y al final, los patrones constituyen un modelo de aprendizaje automático, como si se tratase de una red neuronal profunda, ¿no? Que puede llegar a identificar si se trata de un perro, si se trata de un gato o de otra cosa. ¿Dónde vemos nosotros el aprendizaje automático? Bueno, en muchos ejemplos nuevos, caso es el de traductor de Google, podemos tomar una foto de un cartel, de una señal, y descubrir, y el traductor descubre el idioma y además lo traduce en tiempo real. Otro ejemplo también tiene que ver con el reconocimiento de la voz, ¿no? Que se procesa mediante aprendizaje automático y que se utiliza en un montón de productos de Google para realizar consultas de voz en la aplicación. Cerrando, simplemente algunos ejemplos de labs de Google. Google Labs era un sitio web que utilizaba Google para mostrar sus nuevos proyectos. Servía además como una zona de prueba a donde los usuarios podían acceder y testear esos nuevos servicios que se estaban desarrollando, que estaba desarrollando Google, antes de ser lanzados. Pero el 21 de julio del 2011 decidió cerrar Google Labs, y dejar los productos, pero no usarlos. O sea, acceder, saber de qué se tratan los productos, pero no utilizarlos en ese proceso de testeo previo. Pero desde hace unos años, Google desarrolló Labs, que es un método con el que Google desea que nosotros probemos esas funcionalidades que se están desarrollando para las aplicaciones. O sea, no estamos hablando de aplicaciones nuevas, sino que estamos hablando de funciones dentro de las aplicaciones que nosotros usamos normalmente. Es decir, que son secciones a donde nosotros podemos probar ciertas funcionalidades que son experimentales o que todavía no terminaron de desarrollarse.
Lo que sí tenemos que anotarnos en una lista de espera, que obviamente debe ser muy larga, ¿no? Y además hay algunas funcionalidades que están disponibles en algunas zonas geográficas y en otras no. Hay que tener paciencia. Bueno, podemos acceder, ahí está el link, ¿sí? labs.with.google.com y podemos acceder y registrarnos, anotarnos. Simplemente algunas, la búsqueda de Google nos dan la posibilidad de probar algunas formas experimentales para explorar en la búsqueda de información o podemos desbloquear algunas funcionalidades para trabajar en ámbitos laborales con Google Workspace, conectarnos, crear, colaborar. Otra en la que me anoté y estoy en la lista de espera y tal vez en un próximo encuentro pueda contarles o puedan ustedes contarme la propia experiencia, tiene que ver con algo que me pareció maravilloso, Music Lab, que tiene que ver con convertir las palabras en música. Bueno, es decir, nosotros escribimos un prompt acerca del estilo musical o la idea musical que tenemos y Music Lab la convierte en música. Y por último, para cerrar, por supuesto que hay mucho más, pero este tiempo no es acotadito, creo que seguramente me debo estar pasando. Google nos invita a descubrir BARD, que es un bot conversacional de inteligencia artificial que desarrolló Google, que está basado en un sistema, en un modelo de lenguaje de aplicaciones de diálogo y que la desarrolló obviamente en respuesta directa a el chat GPT de OpenAI. Esta versión de BARD se lanzó en marzo de este año, tuvo una muy buena recepción y ya la tenemos en español. Ustedes están viendo una captura del sitio y ahí tienen el link para acceder, bard.google.com. Cuando accedemos al entorno, vamos, como siempre en todas las herramientas, los recursos de Google, nos va a pedir que aceptemos términos de uso y de privacidad y nos advierte que obviamente esto es algo experimental y que a veces las respuestas que recibamos pueden no ser del todo exactas o tal vez pueden ofender a alguien. Y nos van a enviar un correo diciendo, esperen que vuelvo a la diapositiva anterior para que se vea, acá abajo a la derecha está el correo, dice empieza a usarlo y cliqueamos y probamos a BARD en ese momento. El formato, la estructura es bastante similar a ChatGPT, pero aquí tal vez una de las ventajas fundamentales es que acá está todo lo de la web, ¿sí? Todo a lo que llega Google, un buscador convencional, está asociado a BARD. Y estas son sus propias definiciones de Google. El objetivo es impulsar la creatividad de las personas y potenciar sus ideas y curiosidad. En este sentido, remarca que se concentrará en brindar respuestas naturales de alta calidad y simplificar temas complejos casi al instante. Y acá está la clave, basándose en la información subida a la web. Algunas cosas simplemente para ejemplificar, nos sugiere, ¿no? Directamente el entorno, 5 maneras en las que se puede utilizar, explorar, descubrir lugares, textos creativos, resúmenes de textos complejos, ayudar a programar y, por supuesto, esto de convertir problemas o cuestionamientos para la acción, ¿no? Para lograrlo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Espero que la propuesta haya sido de utilidad, pero sobre todo espero haber despertado la curiosidad con respecto a estas herramientas y recursos y que a partir de hoy a explorar los invito. Muchísimas gracias
Una vez más, gracias por la invitación a el grupo de educadores de Google de Colonia del Sacramento, Uruguay, y feliz aniversario. Chau, chau.